Hola, buenos días. ¿Cómo están? Diana, Mabel, María, Noemí. ¿Me Hola, escuchan profe. bien? Hola, profe. Sí, Ah, qué bueno. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está el ánimo? ¿Descansaron? ¿Tuvieron un buen fin de semana? sí, igual se viene intenso. Se viene harta prueba de trabajo. De más que sí. Sí, pues, estamos en 2 ¿Y usted semanas cómo así. está? Yo estoy mejor, todavía ando un poco tieso. Me vino, como les conté, no sé si les conté bien, pero tuve una cuestión muscular así heavy. De hecho, todavía no salgo bien. Y estoy haciendo los exámenes porque algo tengo en un nervio. Así que pero de ánimo estoy súper bien. Súper bien. Así que ya va a mejorar el cuerpo. El cuerpo Algo ya va a bueno al mejorar. menos. Sí, sí, eso ya va mejorando. Chiquillas, bueno, esta clase se trata de, estamos en la clase número 18 y se trata de escribir una lengua en términos de preparar el proyecto y algunas cosillas que nos quedan de la psicolingüística. Así que vamos a avanzar rápidamente. Vamos a revisar lo último que tiene que ver cómo aplicar la psicolingüística a este proyecto. ¿Y por qué? Porque en particular hay una pregunta doble en el final del proyecto que tiene que ver con psicolingüística, y el video que vamos a ver a continuación es un video que responde eso, o sea, sirve mucho para entender dos cosas. Primero, los aportes de la psicolingüística, o sea, cómo se maneja la psicolingüística en términos de eh, abordar el fenómeno del aprendizaje, de la enseñanza de lengua. Y lo otro es que para ustedes también les va a servir para poder, así como, bien honestamente, contestar esa pregunta sobre qué métodos les parecerían más adecuados para poder aprender una lengua, una segunda o tercera lengua. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este video primero, antes de seguir, y por favor presten atención al momento en que John McWhorter dice cuáles son estas 4 razones, previamente el contexto en que él lo ha enunciado. ¿Ya? Aquí va el video. Se escucha, ¿cierto? The language I'm speaking right now Sí, is on profe. its way to Estupendo. becoming the world's universal language, for better or for worse. Let's face it, it's the language of the internet, it's the language of finance, it's the language of air traffic control, of popular music, diplomacy. English is everywhere. Now, Mandarin Chinese is spoken by more people, but more Chinese people are learning English than English speakers are learning Chinese. Last I heard, there are 24 universities in China right now teaching all in English. English is taking over. And in addition to that, it's been predicted that at the end of the century, almost all of the languages that exist now, there are about 6,000, will no longer be spoken. There will only be some hundreds left. And on top of that, it's at the point where instant translation of live speech is not only possible, but it gets better every year. The reason I'm reciting those things to you is because I can tell that we're getting to the point where a question is going to start being asked, which is, why should we learn foreign languages other than if English happens to be foreign to one? Why bother to learn another one when it's getting to the point where almost everybody in the world will be able to communicate in one? I think there are a lot of reasons, but I first want to address the one that you're probably that a language channels your thoughts,
that the vocabulary and the grammar of different languages gives everybody a different kind of acid trip, so to speak. That is a marvelously enticing idea, but it's kind of fraught. So it's not that it's untrue completely. So for example, in French and Spanish, the word for table is for some reason marked as feminine. So la table, la mesa, you just have to deal with it. It has been shown that if you are a speaker of one of those languages and you happen to be asked how you would imagine a table talking, then much more often than could possibly be an accident, a French or a Spanish speaker says that the table would talk with a high and feminine voice. So if you're French or Spanish, to you a table is kind of a girl, as opposed to if you are an English speaker. It's hard not to love data like that, and many people will tell you that that means that there's a world view that you have if you speak one of those languages. But you have to watch out, because imagine if somebody put us under the microscope, the us being those of us who speak English natively. What is the world view from English? So, for example, let's take an English speaker. Up on the screen, that is Bono. He speaks English. I presume he has a world view. Now, that is Donald Trump. In his way, he speaks English as well. And here is Ms. Kardashian, and she is an English speaker too. So here are three speakers of the English language. What worldview do those three people have in common? What worldview is shaped through the English language that unites them? It's a highly fraught concept, and so gradual consensus is becoming that language can shape thought, but it tends to be in rather darling, obscure psychological flutters. It's not a matter of giving you a different pair of glasses on the world. Now, if that's the case, then why learn languages? If it isn't going to change the way you think, what would the other reasons be? There are some. One of them is that if you want to imbibe a culture, if you want to drink it in, if you want to become part of it, then whether or not the language channels the culture, and that seems doubtful. If you want to imbibe the culture, you have to control, to some degree, the language that the culture happens to be conducted in. There's no other way. There's an interesting illustration of this. I have to go slightly obscure, but really, you should seek it out. There's a movie by the Canadian film director Denis Arcand, read out in English on the page Dennis Arcand, if you want to look him up. He did a film called Jesus of Montreal. And many of the characters are vibrant, funny, passionate, interesting French-Canadian, French-speaking women. There's one scene closest to the end where they have to take a friend to an Anglophone hospital. In the hospital, they have to speak English. Now, they speak English, but it's not their native language. They'd rather not speak English, and they speak it more slowly. They have accents. They're not idiomatic. Suddenly, these characters that you've fallen in love with become husks of themselves. They're shadows of themselves. To go into a culture and to only ever process people through that kind of scrim curtain is to never truly get the culture. And so to the extent that hundreds of languages will be left, one reason to learn them is because they are tickets to being able to participate in the culture of the people who speak them, just by virtue of the fact that it is their code. So that's one reason. Second reason, it's been shown that if you speak two languages, dementia is less likely to set in, and that you are probably a better multitasker. And these are factors that set in early, and so that ought to give you some sense of when to give junior or juniorette lessons in another language. Bilingualism is healthy. And then, third, languages are just an awful lot of fun. Much more fun than we're often told. So for example, Arabic, kataba, he wrote, yaktubu, he writes, she writes, uktub, write in the imperative. What do those things have in common? All of those things have in common the consonants sitting in the middle like pillars. They stay still and the vowels dance around the consonants. Who wouldn't want
to roll that around in their mouths. You can get that from Hebrew, you can get that from Ethiopia's main language, Amharic. That's fun. Or languages have different word orders. Learning how to speak with different word order is like driving on the different side of the street if you go to a certain country, or the feeling that you get when you put witch hazel around your eyes and you feel the tingle. A language can do that to you. So for example, The Cat in the Hat Comes Back, a book that I'm sure we all often return to, like Moby Dick. One phrase in it is, "Do you know where I found him?" Do you know where he was? He was eating cake in the tub. Yes, he was. Fine. Now, if you learn that in Mandarin Chinese, then you have to master it. You can know, I did wear him. Fine. He was tub inside, gorging cake. No mistake. Gorging, chewing. That just feels good. Imagine being able to do that for years and years at a time. Or, have you ever learned any Cambodian? Me either. But if I did, I would get to roll around in my mouth, not some baker's dozen of vowels like English has, but a good 30 different vowels scooching and oozing around in the Cambodian mouth like bees in a hive. That is what a language can get you. And more to the point, we live in an era when it's never been easier to teach yourself another language. It used to be that you had to go to a classroom, and there would be some diligent teacher, some genius teacher in there, but that person was only in there at certain times, and you had to go then. And then was not most times. You had to go to class. If you didn't have that, you had something called a record. I cut my teeth on those. There was only ever so much data on a record or a cassette or even that antique object known as a CD. Other than that, you had books that didn't work. That's just the way it was. Today, you can lie on your living room floor, sipping bourbon, and teach yourself any language that you want to with wonderful sets such as Rosetta Stone. I highly recommend the lesser-known Glossika as well. You can do it anytime. Therefore, you can do it more and better. You can give yourself your morning pleasures in various languages. I take some Dilbert in various languages every single morning. It can increase your skills. Couldn't have done it 20 years ago when the idea of having any language you wanted in your pocket coming from your phone would have sounded like science fiction to very sophisticated people. So, I highly recommend that you teach yourself languages other than the one that I'm speaking, because there's never been a better time to do it. It's an awful lot of fun. It won't change your mind, but it will most certainly blow your mind. Thank you very much. Bien, eso era el video que les quería mostrar. ¿Qué les pareció? ¿Les hizo sentido lo que revisaron, lo que revisamos acá en el video? ¿Alguna idea, algún comentario que quisieran revisar acá a propósito de lo que vimos? Isadora, hola Isadora, ¿cómo estás? Mucho tiempo sin ver tu nombre ahí. ¿Cómo estás? Hola, Cuéntame, profesor. ¿hay alguna cosa que quisieras comentar para dejar estampada tu voz en alguno de los registros de la Estás tocando el himno. O sea, sí, me gustan las razones que él, o sea, no propone, pero como que expone. Y principalmente la última, porque esa es como la razón por la que a mí me gustan los idiomas, porque los encuentro divertidos, más que, Exacto. no sé, por mí, por la demencia o por buscar entrar en otras culturas. La verdad es porque me gustan, porque los Claro. encuentro entretenidos y me gusta aprender nuevas palabras y nuevas expresiones. Exacto. Entonces, Podríamos ordenar en orden de prioridades y de ciclo vital. Primero, algo que a nosotros nos gusta a todos es que las lenguas son entretenidas, o sea, tal como tú dices. Creo que eso es algo que si nosotros estamos acá hoy día en esta clase y en esta carrera y todo, tiene que ver un poco con eso, principalmente. Lo de la demencia senil, no tiene por qué preocuparse. Yo ya me voy a empezar a preocupar de eso pronto y me meteré en un par de cursos para mantenerme ocupado. De hecho, siempre, desde hace años que vengo pensando en esto, o sea, claro, programar, no sé, cuando tenga 60
voy a hacer un curso de chino, si tengo que llegar 70, ojalá esté hablando ruso, no sé. Como que eso hay que programarlo, pero va a depender de los tiempos vitales de cada uno, si alcanzamos. Pero fundamentalmente lo que tú dijiste, Isadora, es clave. Y lo otro de las culturas, creo que esa es una segunda razón súper importante, porque tiene que ver con el hacer tiene que ver con el rol comunicacional que tiene la traducción, muchísimo. Eh, y seguramente puede parecer cursi o muy manoseado esto del traspaso cultural, que todo el mundo lo dice, que nos lo dice desde el primer día del primer semestre, hasta el último día lo vamos a escuchar en el examen de grado, a ver alguien que va a pronunciar la palabra aporte cultural de la traducción, o sea, es algo que está presente. Como digo, puede parecer cursi, pero es que es demasiado esencial, en el sentido que incluso lo plantea este autor. Nosotros ver otra lengua a través del empaparse en esa lengua es la única forma posible de estar entender lo que pasa con esa gente que está al otro lado, que está como al otro lado de este prisma que suele ser la lengua. Y él lo dice también, no tiene que ver tanto como lo decían antiguamente, como que la lengua son unos prismas que nos permiten ver una realidad y de una manera y nunca más, sino que va aportándonos al cómo vamos a ir viendo la realidad, pero no es que sea la forma de verla, la única forma posible. Bueno, este video entonces, como reflexión y todo, me interesaba muchísimo porque además, si ustedes se fijan, toca el tema de la tipología lingüística, toca el tema del análisis lingüístico a nivel de las características morfológicas, lo plantea. ¿Se fijaron con el ejemplo que da del árabe? ¿Se fijaron en eso? Asume también parte de esa cuestión. Por lo tanto, es un video que yo cogí por esa razón. Me parece que es interesante como amalgama temas e ideas en muy pocos minutos. Yo les recomiendo, véanlo, denle otra vuelta, porque tiene mucho sentido para poder, primero, poder contestar de una manera bien honesta la pregunta sobre psicolingüística que hay en el trabajo, y luego sobre ustedes mismos, como el fundamento que hay en este quehacer diario, en este esfuerzo diario de estar estudiando lenguas. El juego que hicimos en la clase anterior, ¿se acuerdan de la interferencia? ¿Les gustó ese juego de la interferencia? ¿Les pareció entretenido? Que tiene que ver con el espíritu lúdico que plantea el autor del video, el autor de la charla. ¿Les pareció bien? ¿Interesante? ¿Entretenido? ¿Exploratorio? Bueno, ese juego permite plantearnos cómo abordar muchas lenguas. Y en el capítulo 66 y 67, David Crystal aborda la lengua extranjera en términos de las diferencias que existen en aprender lengua extranjera por distintos propósitos, y el error, los 6 factores exitosos para aprender lengua, y se queda con algo al final del capítulo, con los 5 métodos más importantes, que es algo que yo les voy a plantear en esta parte del curso. Carolina dice sí, que le gustó el juego, me imagino, ¿cierto? Los 5 métodos de enseñanza y aprendizaje de lenguas son los siguientes. Primero, el método de la traducción gramatical. Segundo, el método directo. Y tercero, el método audiolingual. Estos 3 primeros métodos son métodos bastante clásicos y que de todas maneras los hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, especialmente en la escuela, si tuvimos alguna experiencia de estudio en algún instituto, por ejemplo, y hoy día en la universidad. El método de la traducción gramatical es aquel que se focaliza en la gramática, propiamente tal, y estudia contenidos, se hacen observaciones en términos de cómo se conforma la lengua, y se realizan ejercicios de traducción que no son a nivel tanto, decirlo, como ejercicio de traducción profesional, sino más bien son ejercicios de traducción pedagógicos. O sea, es poder poner en una columna y en otra cuál es la equivalencia de una lengua con de la lengua 1 con la lengua 2, de tal manera de poder ver con precisión qué es lo que estoy aprendiendo. Es un método clásico, ¿ya? Es un método que tal vez
en la antigua, seguramente sus padres y abuelos estudiaron mucho con métodos gramaticales porque eran los que venían en los libros muy formales de estudio. Y tenían el gran contra de entregar muy poca posibilidad de actividad de escucha y de habla, que ustedes saben es la cuestión fundamental para poder aprender una lengua, como lo básico, como el input básico, tener escucha, tener cómo funciona, cómo suena esa lengua, y por supuesto cómo hablarla. Así que el método gramatical tiene sus bemoles potentes, o sea, no es un método que sea recomendado para ocuparlo por siempre. ¿Cuándo es útil el método gramatical? Es útil cuando somos adultos y queremos hacer reflexiones sobre la lengua. Necesitamos, por ejemplo, nosotros, necesitamos hacer algunas reflexiones, necesitamos metalenguaje sobre la lengua que estamos hablando. ¿Ya? Esto, imagínense análisis gramatical a niños, es espantoso. Si experimentaron alguna vez, no sé, en segundo básico, cuarto, quinto básico, sexto básico, experimentaron el análisis, la enseñanza del método de traducción gramatical y no les fue bien, no los culpo porque en ese momento de nuestras vidas como seres humanos pensantes y activos, estamos justamente, no queremos pensar sobre la gramática, queremos hablar la lengua solamente. Bien, el método directo es el conocido como el oral, el natural, y básicamente refleja la expresión de lanzarse a hablar. Ya se insta a hablar sin traducir, sin ortografía, sin gramática, sin nada, es pronunciación en contexto real. Este método surgió en contraposición clara y fuerte al método de traducción gramatical, porque venía a ser como un desahogo a muchas demandas de hablar una lengua sin mucho esfuerzo y de una manera rápida. Bueno, es exitoso y hasta el día de hoy funciona muy bien porque es lanzarse de verdad en una situación en que aún no sé hablar, pero que voy a capturar lo que se me presente. Este método se aplica directamente cuando ustedes, hoy, si cada uno de nosotros pusieran un botón y nos pusieran eject y saliéramos disparados y volando a distintas partes del mundo donde no habláramos no habláramos la lengua que conocemos y tenemos que escuchar lo que existe en el ambiente y tratar de hablar, este método sería como el más apropiado porque sería real. ¿Qué es lo que tiene en contra? Que para efectos de los aulas, en un curso, por ejemplo, un grupo de estudiantes que están practicando una lengua nueva, el método directo no genera mucha estructura, mucha organización. Entonces el pidgin de esta nueva lengua queda incompleto. O sea, el pidgin es la primera conformación de una lengua nueva que se está hablando en la mente de los hablantes. El pidgin, entre paréntesis, está asociado al concepto de lengua franca, o sea, lengua de intercambio. Por ejemplo, en Hawái. A Hawái, hace 200 años atrás, los barcos llegaban, comerciaban, y lo que habían eran hablantes los habitantes eran hablantes de algunas lenguas africanas, de japonés, de algo de chino, portugués, y listo. Entonces, y algunos que hablaban inglés. Entonces ahí se creó un primer pidgin inglés que era exclusivamente de Hawái. Era una lengua que era la lengua de intercambio. Por eso la noción de pidgin tiene que ver como con esta primera noción de lengua que se crea entre los hablantes. El método 3, el audiolingual, es el método, es el método ya de organización estructural. Ya es, hoy día vamos a conversar, vamos a pronunciar y vamos a jugar en un diálogo. ¿Ya? Es un método de entrenamiento altamente probado, con índices así estadísticos potentes que nos pueden decir, mira, en 8 sesiones vas a alcanzar tal cosa desde cero. Pues está súper probado que funciona. Ahí se agradece. El método audiolingual es uno de los métodos, es una forma de estudiar y trabajar una lengua de una manera con distintos inputs, con inputs inductivos como escuchar una conversación y decir, a ver, ¿qué entendiste de esto? A una regresión de diálogos donde es básicamente, clásicamente una representación de un diálogo con respecto de un tema. Y lo único que se le dice que hay en contra al respecto es que cuando hay contextos muy prefijados, hay poco espacio para la creación. El cuarto método es el método de enseñanza comunicativa, que plantea situaciones de la vida diaria. Súper interesante esto porque lo que hace es entregarnos funciones comunicativas para participar en la lengua en la vida diaria. O sea, imagínense lo interesante que es esto, que se aplica mucho en los institutos de idioma.
esto como de ya, hoy día vamos a ver cómo ir al banco, cómo se hace un trámite en el banco. Ya, hay un texto base, pero en la misma sesión donde se hace la dramatización de ir al banco, donde están dos otras personas conversando, eh, como la función comunicativa puede ser pedir una información, disculparse sobre algo o agradecer hacia el final de la obtención de la información. Son funciones comunicativas amplias. Los hablantes tendemos a improvisar, lo que es fantástico, porque empezamos a mezclar y cometemos errores y a veces aciertos y a veces sentimos, no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí, muchas veces, que están improvisando una situación de comunicación y no saben cómo diablos llegaron a armar una cantidad de oraciones que funcionaban y que, claro, puede ser un poquito que estaban medio tirabuzón, pero lo lograron, lo hicieron, funcionó. Y eso es tremendo, porque quiere decir que nuestro cerebro está realmente pensando y trabajando en esa lengua, está haciendo todo lo posible por pensar y actuar en esa lengua. El quinto es la aproximación humanista, que lo que hace es cuando trabaja sobre el principio de las capacidades del aprendizaje del estudiante como una capacidad única y que el camino se encuentra a través de ciertos gatillantes que se le tienen que entregar al estudiante. Hay dos métodos que son famosos, la sugestopedia y The Silent Way. Los dos métodos lo que hacen es entregarle al estudiante las riendas del asunto. O sea, en la sugestopedia el cerebro tiene tanto potencial que si le entregamos una atmósfera de relajación, con ciertos elementos simbólicos, el aprendizaje se empieza poco a poco a ocurrir. Los estudiantes son los que empiezan a tomar todos estos elementos que se les entregan en la situación de relajo y comienzan a hablar. En The Silent Way, la lección es como un paso a paso. Se va desarrollando el habla a través de ciertas interrogantes fundamentales que generan los mismos estudiantes al profesor. O sea, la lección es muy básica y son los estudiantes quienes piden más. La panacea. Esos son los 5 métodos. ¿Cuál ha sido su experiencia hoy con respecto a estos 5 métodos? Tal vez la escuela, el colegio está más lejos, tal vez quisieran comentar algo sobre lo que les ha ocurrido en su vida universitaria estos últimos años o semestres. ¿Cuál de estos han usado? ¿Han logrado generar una combinación de algunos de ellos? Si lo han combinado, ¿cuál ha sido mejor? Etcétera. Comenten, por favor. Antonia, Benja, Carolina, Catalina, Diana, Isadora, María, Noemí. ¿Le ha funcionado alguno mejor que otro? Por ejemplo, hoy día cuando estudian portugués, ¿qué método están usando? Yo siento que de profe a profe cambia el método que ellas usan. Como que hay profes que se enfocan así como en método de traducción gramatical, pero hay otras que son más como enfocadas en método audiolingual o por ejemplo, para producción oral en portugués era como mucho enfoque en método de enseñanza comunicativa, como mucho de ponernos en situaciones y ya hago un diálogo. Intente hacer un diálogo así como de la nada. Claro. Yo cuando doy clases de inglés, en portugués conversacional también uso como método audiolingual y método de enseñanza comunicativa, como que tratan de crear situaciones que me enfoco más como en comunicación, no en gramática. Perfecto. ¿Cómo haces tu clase así habitualmente? Hay como dos bloques. El primero es, yo les llevo un texto y les pido que lo lean, les pido que traten de cambiar el acento que están usando, les corrijo, por ejemplo, la pronunciación, que es lo que la mayoría de las personas me piden, así como, por favor, Claro. si estoy pronunciando bien. Sí. Y después les pido, o sea, así como al final de cada clase les pido una actividad y ellos traen videos, traen escritos, ellos los leen, a veces improvisan en el on the spot, pero en su mayoría se logran comunicar, que es como el objetivo de mis talleres. Claro, exactamente. Bien.
gracias por tu opinión. ¿Cuál creen que es mejor? ¿Hay alguno que sea mejor que otro, con el que haya que empezar sí o sí un proceso de aprendizaje? Por ejemplo, piensen ustedes, pensemos en el proyecto. Ustedes escogieron ciertas lenguas con las cuales van a trabajar. Si tuvieran que aprender esa lengua, con la que, esa lengua que escogieron, ¿cuál método utilizarían? ¿Cuál les parece más apropiado? Yo personalmente creo que una mezcla de, de todos, porque al aprender un idioma, por ejemplo, la monotonía para mí no sirve. Mi cerebro no responde bien a eso. Entonces, más que haya uno mejor que otro, yo creo que todos en algún nivel diferente o en cantidades diferentes sería bueno. Claro, o sea, hay que ver, sacar el mejor partido a esto. Como les comentaba en una clase anterior, es fundamental entender que la mirada es de dos puntos de vista. La enseñanza, por una parte, genera métodos como lo que estamos viendo acá, pero es el aprendizaje el que da la última palabra, y nos dice cómo realmente nosotros estamos aprendiendo mejor una lengua u otra. Y esto es parte fundamental. Esto es una herramienta, es parte del maletín de Gatsby de cualquier traductor, traductora, lingüista. O sea, como siempre uno va a estar presente, preocupado de esta realidad que es cómo aprender mejor una lengua, porque no solo en términos de rapidez, o sea, ya, voy a ocupar este método porque me demoro 3 meses y no un año. No solamente ese criterio de rapidez, sino poder generar la mejor experiencia posible que me permita entrar en este mundo lingüístico. Además que tiene que ver con los propósitos lingüísticos para los cuales yo quiero usar esa lengua. Entonces, la parte lúdica es súper importante desde este punto de vista. ¿Cómo lo voy a usar? ¿Qué es lo que voy a usar? Bien, dicho esto, nos metemos entonces en el proyecto y para eso les comento que de la bibliografía que está acá, que les dejé en el Moodle, que hemos revisado, toda la bibliografía es lingüística, es de consulta, los manuales que están aquí, Languages of the World, que todo lo que tiene que ver con lenguas o lenguajes del mundo o apreciaciones sobre la tipología lingüística, les van a servir mucho para la mayoría del trabajo, que de eso se trata. Hay 2 libros, 2 textos que tienen que ver con psicolingüística, en particular el de Crystal, tiene que ver con los capítulos que hemos revisado de Crystal están relacionados con psicolingüística, y hay un libro que yo les dejé también, que es de Muriel Sabel-Troike, que originalmente hay un par de preguntas que iban en el trabajo sobre esto, pero no las vamos a incluir en esta oportunidad porque no lo hemos visto, va a ser como un poco a la fuerza. O sea, yo podría grabarles una clase sobre eso, pero esta semana hacia la fuerza no funciona. O sea, prefiero hacer la pérdida al tiro. Así que eso no va, y vamos a revisar de qué se consiste el proyecto. Es la presentación de características fundamentales de una lengua natural, hablada en la actualidad y previamente seleccionada por la dupla. El objetivo es describir una lengua desde sus componentes identificatorios, aplicando la tipología de lenguas, y plantear una sugerencia para aprenderla mejor. Y ahí está el componente psicolingüístico. La organización escrita del trabajo les va a permitir tener los elementos para la presentación oral, que obviamente es más breve y esquemática y sintética. Eso que quede muy claro, por favor. La introducción del proyecto es una presentación del equipo, su distribución de labores, qué hicieron, cómo lo hicieron, cómo se organizaron. Un relato así breve de la motivación. Eso es súper importante. ¿Por qué escogieron la lengua que escogieron? Una razón en particular, porque tengo un amigo que habla, porque lo vi en la televisión, porque el otro día me lo topé en YouTube, porque la razón que sea, de la más concreta, doméstica o idealista, cualquiera sirve. Lo importante es que ustedes aquí relaten ese motivo, puedan ponerlo como una motivación que les haga coherencia a la dupla. ¿Ya? Y tercero, citar la bibliografía con la que van a trabajar, por ejemplo, de los libros de apoyo que les presenté en la mía anterior, que ustedes ya lo tienen desde 2 clases atrás, indican acá qué bibliografía es la que más
con la que trabajaron les ayudó para respaldar los datos y los ejemplos que aparecen a continuación. O si también escogieron algunos links de otros lugares, por supuesto, de YouTube para apoyarse. El cuerpo del trabajo tiene 6 ítems. El primero tiene que ver con la presentación de la lengua, la ubicación geográfica, la situación geopolítica, si corresponde, algunos datos históricos, evolución de la lengua, pensándolo siempre desde la noción de familia lingüística. Cuando hablo de situación geopolítica, si corresponde, quiero decir que si hay lenguas que se hablen en países que están con dificultades políticas, sociales, religiosas, no sé, no, creo que no es el caso de este grupo, no hay nadie que haya escogido el hebreo, pero si alguien hubiese escogido el hebreo, su situación geopolítica ahora estar metido entre medio del mundo árabe, es obvio que hay que consignarlo, hay que referenciarlo. Segundo, y aquí nos vamos del 2 al 5 con aspectos que tienen que ver con lo que vimos en el curso. Aspecto morfofonológico, el grado de aglutinación que tiene, nombrar la aglutinación que tiene. En el aspecto morfológico, nombrar 3 cosas: la relación entre sustantivo y adjetivo, la relación del genitivo en relación al sustantivo, el tipo de implicación, pre o post, posicional. Esto obviamente se confronta con los datos que ustedes tienen ya de los universales 1 al 7 de Greenberg. O sea, deben tomar algunos universales para poder responder estas preguntas. O más bien, presentar los datos relacionados con la lengua que ustedes escogieron. El punto 4 está dentro de esto mismo, que tiene que ver con el tipo de orden de palabra. Y aquí ustedes pueden ver otros aspectos por destacar. Por ejemplo, puede ser que aparezcan fenómenos como contradictorios en la información, en el contenido que ustedes encontraron de la lengua, como voy a inventar, como que la lengua coexisten el orden preposicional y posposicional en algunos casos. O los tipos de orden de palabras, SOV, SPO, por ejemplo, hay 3 tipos de órdenes básicos que se mencionan, y no uno. O sea, 1 preponderante y 2 como complementarios. Ese tipo de reflexiones o de datos que aparezcan como datos más específicos, especiales de la lengua, los pueden consignar en otros aspectos relevantes por destacar. En el punto 5, acá, atención con esto, porque la intención de esto es que ustedes puedan mostrar un trocito, un segmento de la lengua para ver cómo funciona. Yo sugiero un texto informativo porque siempre es formal y trata sobre, si lo extraen de algún periódico, algún sitio de noticias, siempre el texto informativo va a venir escrito en un lenguaje más formal, tal vez culto, inculto, no, inculto, culto hasta informal, es el registro del tipo de prensa, y, por ejemplo, va a tratar sobre algún tema de contingencia mundial, lo que hace mucho más cercano el análisis del contenido y que permite concentrarse más en el análisis de la lengua que del contenido mismo. ¿Ya? No pierdan, en otras palabras, no pierdan el tiempo con tomar textos que sean con contenidos que no sean conocidos o conocibles rápidamente. Por eso el texto informativo de carácter periodístico puede funcionar muy bien. Luego les pido que usen una tabla o un cuadro de apoyo para mostrar esos elementos identificados. Y acá, por favor, présteme atención porque aquí hay dos líneas posibles dependiendo de sus trabajos. Ya, la primera línea posible es que ustedes puedan mostrar estos elementos identificatorios de la lengua, porque cuando revisaron y presentaron los elementos anteriores, les quedó súper claro cómo funciona la lengua. Entonces, en el texto informativo, ustedes pusieron el texto informativo, supongamos que lo pasaron por un traductor automático para tener alguna referencia de cómo funciona, y se dieron cuenta de que sí, en este texto informativo aparece el tipo de orden, los genitivos, aparece la estructura, por ejemplo, de grado de aglutinación, etc. O sea, aparecen varios elementos que ustedes ya presentaron y entonces ustedes ya están en condiciones, por este análisis que hicieron, de presentar una tabla, un cuadro de apoyo que presente estos elementos, que hagan como una síntesis de estos elementos de la lengua que aparecieron en el texto. Lo otro es que si la lengua es un poquito más lejana y no les queda claridad o les quedan dudas, usen otros apoyos. Por ejemplo, estos 3 canales tienen videos explicativos súper potentes sobre lenguas. Entonces también es factible que se guíen por presentaciones de la lengua de carácter más formal, académico,
que indican cuáles son esos componentes que son importantes. Entonces también se podrían incluir en esta parte. Ya, por eso dije que son dos líneas, o sea, no es obligatorio ocupar un video explicativo como referencia bibliográfica para poder apoyar la presentación de de los elementos. Puede ser una opción. Y la otra opción es que ustedes lo hagan sin este video explicativo, más bien con el apoyo de la bibliografía que tienen y con el análisis previo que hicieron. ¿Se entiende? Profe, María. yo tengo una duda. ¿Qué pasa si no podemos encontrar así un texto como informativo, periodístico del lenguaje, de nuestro lenguaje objetivo? Es que es difícil que no lo encuentran porque cualquiera de las lenguas que ustedes escojan están ancladas en una comunidad hablante que está en un país y ese país tiene ciudades y tiene necesidades de Es información. que nosotras, la Macarena y yo escogimos el romaní. Ah, Entonces está un pueden ocupar, poco no hay problema, complicado. no, pueden ocupar un texto tradicional, Ah, ya. Así tipo un cuento. puede ser, Ya, totalmente, gracias. no hay problema. 6. Aquí viene la pregunta psicolingüística, que es una pregunta doble. ¿Qué métodos de enseñanza usarías para facilitar el aprendizaje de esta lengua seleccionada? ¿Usarías métodos combinados paso a paso? ¿Usarías uno solo? ¿Usarías dos? ¿Usarías combinación de uno y otro paso a paso? Entonces, esta es una pregunta abierta que requiere que ustedes la contesten con dos elementos. Uno, con el manejo bibliográfico, con el manejo de los conceptos que revisamos ahora y que está en el capítulo de Crystal, capítulo 67, y con mucha honestidad también, con mucha honestidad de su experiencia, como estudiantes, como aprendices de lengua. Es súper importante que hagan la respuesta desde ese punto de vista, porque la lengua que ustedes escogieron es una lengua que no conocen aún, o conocen poco, que no la saben hablar como saben hablar inglés, portugués, como lenguas 2 o 3. Entonces, es importante que ustedes hagan es como una especie de respuesta hipotética, pero muy centrada o muy basada en la experiencia personal que han tenido cada uno de ustedes. Cada una de ustedes. En el apartado de conclusiones, les pido que hagan un cuadro resumen de las características de la lengua seleccionada, muy en la, digamos, muy en la consolidación de todos los datos que ustedes pusieron durante el informe, a través del informe, así es que puede ser bastante repetitivo con respecto a las 5, pero es algo más sintético, y también pueden incluir alguna conclusión con respecto a la experiencia del proyecto de trabajarlo en esta dupla y haber escogido tal lengua. ¿Ya? En eso van las conclusiones. Y la bibliografía, por supuesto, el listado de las referencias que ustedes utilizaron. Les voy a dejar en el sitio, en el Moodle, un texto que preparé sobre el manual APA, sobre cómo citar distintos tipos de fuentes, tanto textos tradicionales como fuentes electrónicas, cosa que sepan citar bien cuestiones de YouTube, las puedan citar bien, o de otro lugar. ¿Cómo se evalúa el proyecto? A través de, el proyecto tiene la presentación escrita, que es 50%, eso se entrega, por supuesto aquí se evalúa la estructura que les mostré en las slides anteriores. La fecha de entrega para todos es el lunes 17 de enero, independiente del sorteo de las presentaciones, perdón, la fecha de las presentaciones es otra, por supuesto, pero la entrega para que todo esté equitativo es el mismo día para todos. En la presentación oral, acá les recomiendo algunas cuestiones. Por supuesto, la dupla tiene que participar, lo vamos a hacer por Zoom, 10 minutos, PowerPoint. La forma de presentar, usar textos de párrafos cortos y precisos, más el apoyo gráfico. ¿Ya? Eso se traduce en qué. Acá yo les sugiero 3 cosas. Destacar, primero, qué es lo que ha motivado la selección de la lengua, empezar con eso, la primera slide que sea eso, nombre de la dupla y esa primera cuestión, porque recuerden que todo el detalle está en el informe escrito. Y lo que vamos a hacer en la presentación oral es mostrarle, bueno, a mí y al curso,
la lengua. Ese es el objetivo y tenemos poquito tiempo. Entonces, hay que basarse, concentrar en la presentación esquemática de los 6 puntos del cuerpo de trabajo. Ahí está la mayor cantidad de tiempo. Si hay algo que de los 6 puntos del cuerpo puede ser menos relevante y usted quiera concentrarse en 3 o 4, también puede ser. ¿Ya? Yo ahí no pongo, voy a ser flexible, porque como es tan poco tiempo para presentar, ustedes tienen que sacarle el partido máximo posible a la lengua que quieran presentar. Eh, También la conclusión en un enunciado, o sea, como conclusión y despedirse. Creo que el valor de la presentación oral está en que ustedes presenten la lengua, presenten el texto, presenten las características en un par de slides, las características fundamentales de la lengua, otra slide donde hablen de su familia lingüística, de su procedencia, de su ubicación, y den siempre preponderancia a al tipo de lengua que es y cómo podríamos mejor aprenderla. Esa es otra slide. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Duda? Profe, ¿usted Sí. podría mostrar un documento como de ejemplo del proyecto? Yo les voy a enviar esto mismo en un PDF para que tengan el orden. Lo que les quiero Ah, mostrar ok. acá, Ya, sí, súper, sí, 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 gracias. sí, sí, tienen el orden, cosa que la estructura la puedan inmediatamente tomar y ponerla en su Word y de ahí trabajar. Yo lo que les quiero mostrar acá, y se los dejo en la presentación para que lo revisen con calma, es como qué cosas me interesaría mostrar de una lengua. Si yo quisiera estudiar el finlandés, me gustaría mostrar su ubicación, dónde está, geográficamente, ubicar las coordenadas de su clasificación genética. Aquí yo pongo harta info, pero es para que ustedes lo tomen como un ejemplo. Fijan, pongo las coordenadas, digo de dónde sale, de dónde viene, quiénes lo hablan. ¿Ya? Me parece que es relevante hablar del proto-finlandés como términos de historia. O sea, este esquema, por ejemplo, acá que yo tomé de ese video, es súper interesante y yo, si estoy al tanto de esto, lo puedo explicar en 30 segundos. Un minuto puedo explicar por qué se dio esto y por qué se dice que el finlandés no es una lengua europea, no tiene nada que ver con el indoeuropeo, que viene de otra parte. Eso es crucial. Acá vemos los tipos de dialectos del finlandés en Europa del Norte. ¿Ya? Obviamente en los países colindantes se habla finlandés y ese finlandés está influido por otras lenguas como sustrato. Entonces, ahí hay una cosa bien interesante de dar las coordenadas de lo que es el finlandés. Luego paso a a los rasgos identificatorios del finlandés que tienen que ver con su estructura gramatical y presento aquella cuestión que tiene que ver con las flexiones. Y me quedo con 6 características que son fundamentales. Esas 6 características fundamentales que en el video están explicadas más en extenso, yo también las puedo poner en el informe escrito y me quedan ordenadas y con casos y con ejemplos fantásticos. Acá, como tengo poco tiempo, yo no voy a ir profundizando cada una de ellas, sino que menciono cuáles son las 6 y me voy a quedar en explicar alguna que sea más importante. Una de las que son más importantes son el fenómeno del caso gramatical. Hay 8 casos gramatical semántico, pero aquí yo voy a presentar, para efectos de esta presentación, valga la redundancia, solo 6, que son, digamos, son están agrupadas en 3 pares. El caso inesivo-adhesivo. Lo que pasa es que en el finlandés, cuando tenemos preposiciones, estas pueden ser, para efectos de la traducción al español, la preposición en no tiene ningún efecto especial en nuestra lengua, pero sí lo tiene la función comunicativa del en dentro de la lengua finlandesa. Entonces, expresiones como minä istun autossa, diferente, que donde dice yo me siento en el coche, es diferente a si yo digo el perro corre en el patio. Yo no voy a decir koira yuoksi pija sa, sino que te decir pija la, porque las preposiciones funcionan con la diferencia de algo que está dentro de un espacio cerrado o un espacio abierto. Y eso marca la diferencia. Hay algo
en la lengua que hace que se marque una diferencia muy, muy, muy fuerte entre el espacio cerrado y el espacio abierto. Algunos dicen que tiene que ver con el frío, en invierno no se puede salir en ninguna parte, versus el verano cortito que sí. No sé, se puede indagar aquello. Después tenemos el caso del elativo ablativo, donde también ocurre lo mismo, se presenta la diferenciación entre espacios cerrados y espacios abiertos, lo que hace que existan dos preposiciones, o más bien dos posposiciones de la misma forma. Y en el caso ilativo y alativo, que trata de la dirección hacia donde vas, traducido con la preposición en el español como a o hasta, aparecen estos casos en que la vocal, ahora, la vocal influye mucho en cuál es la partícula que irá al final. ¿Ya? An, vocal más N, H, vocal más N, un o sin. Y la última, ale. Es decir, en el caso ilativo alativo, que es algo que no existe en español, acá se da esta preponderancia. Por lo tanto, yo podría decir y concluir que para efectos del aprendizaje de esta lengua, hay un tipo de aprendizaje que debería ser muy importante acá, que es, o método de aprendizaje para esto, que sería, dos puntos, y lo menciono. Fíjense, yo puedo aquí, a propósito de la información, ya tomar mis reflexiones sobre qué cosa mejoraría el aprendizaje. Finalmente planteo los casos semánticos, 8 casos semánticos, y los muestro en panorámica para entender que esta es una de las complicaciones una de las grandes complicaciones que tiene un hablante español, por ejemplo, para poder hablar finlandés. No es fácil el finlandés para nosotros por esta condición. Y tengo un cuadro sinóptico que es concluyente, que me dice que el finlandés es una lengua aglutinante y que se puede apreciar en este ejemplo. Muy, muy parecido al ejemplo del turco que vimos en algún momento en la clase. Y además podemos declarar que se parece mucho al turco por la misma forma en que se estructura esta lengua. Eso es el ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta final que hacer? ¿Comentario? Creo que no, profe. Sí, queda claro. Bueno, cualquier cosa me pueden preguntar por correo durante la semana, y el viernes ya estaríamos trabajando de lleno en el proyecto. Vamos a tener una clase en que ustedes pueden llegar y participar, y yo les voy a hacer algunas preguntas sobre cómo van avanzando, y me pueden plantear todas las dudas que tengan en ese momento, que también es súper óptimo y es el momento de. Así es que, bien, pues hasta aquí llegamos hoy. Que tengan una bonita semana, harto ánimo, fuerza, juventud para encarar todo, y vemos el viernes próximo. Mucha suerte, ánimo, estén bien. Nos vemos, Gracias, profe. profe. Chao, Que esté chao. bien. Igual, gracias, chao.